La meditación de hoy se titula Promesas rotas. Pregunta para pensar: ¿cuánto duran tus compromisos con Dios? Lectura principal: Nehemías 13, 10 a 22. Escuchemos el texto de la palabra del Señor. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo?» Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: «¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano». Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Puedes encontrar varias lecturas bíblicas complementarias en la descripción de este podcast. Comentario: cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposa y yo habíamos aprendido a no prometerles nada que no pudiéramos cumplir. Cuando esperábamos poder hacer algo pero no estábamos seguros, siempre les decíamos: «lo intentaremos». La Biblia toma muy en serio nuestra palabra delante de Dios, y en Nehemías 10, el pueblo había asumido compromisos muy concretos que ahora descubrimos que no estaba cumpliendo. Este pasaje de Nehemías muestra 2 promesas incumplidas. La primera ya la mencionábamos en parte en la meditación anterior. La pregunta de Nehemías es: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Se corresponde directamente con la promesa realizada en 10:39: «No abandonaremos la casa de Dios». La casa de Dios estaba siendo abandonada porque quienes debían servir en ella habían tenido que regresar a sus campos para mantenerse, y aquí Nehemías no se refiere al edificio, sino a todo el sistema de adoración, servicio y culto asociado al templo. Él se da cuenta de que había que reconstruir ese sistema, y como líder da pasos porque la reforma espiritual necesita estructuras que permitan sostenerla. Esa es la primera promesa rota. La segunda la encontramos en Nehemías 10:31. Si los pueblos vecinos llevasen mercancías para comprar en día de reposo, no les comprarían. En ese mismo versículo vemos que también se comprometieron a respetar el año sabático, dejando descansar la tierra y remitiendo las deudas. Nehemías encuentra actividad económica en pleno sábado. Algunos trabajan, mercaderes extranjeros venden y habitantes de Jerusalén les compran. Pisar uvas, comprar pescado e higos no es malo en sí mismo. El problema es que el sábado era una señal del pacto entre Dios e Israel. Éxodo 31, 13 a 17. Ezequiel 20, 12, 20. El día de reposo era un recordatorio de que Dios es creador, de la liberación de Egipto, de la dependencia del Señor,
y de que Israel no debía organizar toda su existencia según la productividad económica. Nehemías no comienza culpando a los comerciantes extranjeros, sino reprendiendo a los principales de Judá. Ellos eran quienes habían asumido el compromiso delante de Dios. Les recuerda que esa misma infidelidad había formado parte del pecado de sus antepasados y del juicio que había caído sobre Jerusalén. En la lectura complementaria de Jeremías podemos ver cómo el Señor había advertido de ello a través del profeta. Jesús afirmó ser Señor aún del día de reposo y que éste había sido hecho por causa del hombre y no a la inversa, Marcos 2, 27 a 28. Y aquí es donde vemos el contraste. La ley dice lo que debe hacerse. Un buen gobernante puede imponer orden. Un sistema correcto puede limitar la desobediencia. Sin embargo, ninguna de esas cosas cambia el corazón por sí mismas. Es por ello que Jeremías anuncia la ley escrita en el corazón, y Ezequiel promete el Espíritu de Dios capacitando a su pueblo para andar en sus caminos. Y eso es lo que Jesús establece en el nuevo pacto en su sangre, Lucas 22:20. Nehemías podía restaurar las estructuras de obediencia. Cristo inaugura el nuevo pacto que transforma desde dentro al pueblo de Dios. El peligro no siempre comienza con un rechazo abierto de Dios. A veces empieza dejando pasar pequeñas concesiones hasta que aquello que habíamos decidido cuidar deja de importarnos. Por eso no basta con haber tomado buenas decisiones en el pasado. Necesitamos permanecer cerca del Señor y permitir que siga transformando nuestro corazón. Preguntas de reflexión personal. 1. ¿Qué cosas estamos dejando pasar por costumbre o cansancio que antes habríamos reconocido como un problema espiritual? 2. ¿Qué área de nuestra vida necesita hoy una reforma concreta y no solo una buena intención? 3. ¿Qué compromiso con el Señor necesitamos volver a tomar en serio?